Mesa 4 del ciclo de conferencias que se estamos realizando en este centro. La mesa se titula Brujería, Misticismo, Santa Muerte y Chamanismo. El otro ponente viene en camino. Vamos a dar inicio con Michel Doquesnoy. Antes de presentar al doctor Michel Doquesnoy, me permito hacer una síntesis curricular. Él tiene la formación en la licenciatura en Teología Protestante por la Facultad Universitaria de Teología Protestante en Bruselas. Tiene diploma de estudios avanzados de Ciencias de las Religiones y Fenómenos Interculturales por la Universidad de Charles de Gaulle, Lille III en Francia. También tiene el doctorado en Antropología por la Universidad de Gaulle. La tesis doctoral fue sobre chamanismo contemporáneo de los nahuas de las sierras del norte de Puebla. Ha publicado diversos artículos en destacadas revistas del extranjero, así como en prensa. Ha impartido diversas cátedras profesionales. Ha sido también profesor de filosofía y de moral religiosa en la preparatoria en Bélgica. Ha hecho también, ha dado cursos en el Instituto Superior Jan Calvin de Bruselas para los cursos del Islam, Budismo y Socioantropología de la Religión. Ha también impartido cursos sobre judaísmo y las nuevas religiones. Ha dado también diversos seminarios y licenciaturas en la DUJET, en Sociología. Y bueno, el currículo es extenso. Le damos la palabra a Michel Doquesnoy, que nos va a hablar sobre chamanismo. Gracias, Elmer. Así bien, el título de mi ponencia es El chamanismo como institución social. Introducción. Existen varias maneras para abordar una sesión sobre el chamanismo. Una de ellas, tal vez la más frecuente, consiste en enfatizar uno u otro aspecto espectacular, tal como el trance y el éxtasis, dicho entre paréntesis que nunca son constitutivos del fenómeno chamánico, o presentando el recurso a sustancias psicotrópicas, que tampoco se deja observar en todos los casos de chamanismo. Tales presentaciones proceden a una suerte de sensacionalismo antropológico, más se asemeja al periodismo novelístico y, en definitiva, no ayuda a comprender este fenómeno tanto fascinante como complejo. Cabe recordar que lamentablemente son científicos poco escrupulosos que son responsables de lo que, a mi parecer, constituye un fraude, ya que se vuelve siempre más difícil demostrar que muchas supuestas certezas y afirmaciones acerca del fenómeno que nos preocupa hoy solo son estereotipos que escasas veces remiten a algo que verdaderamente se puede averiguar. Permítaseme darles un ejemplo de ello. Meses atrás, un colega, un arqueólogo mío, presentaba en una junta de investigadores los resultados de sus trabajos acerca de petróglifos hallados en un estado de México. Sin más precaución, mi desafortunado compañero afirmaba que unos muñequitos representaban chamanes en trance, ya que, según él, detalles pintorescos indicaban de manera infalible la utilización de drogas para realizar el viaje hacia los infiernos. Cito casi textualmente sus aseveraciones, que, eso dicho entre paréntesis, no son aisladas, ya que solamente revelan una línea lamentable de acercamiento al chamanismo que se origina en los trabajos pésimos de Eliade y años más tarde de Jean-Claude, que publicó un estudio valioso, pero sí bastante controvertido entre los chamanólogos, que se intitula Los chamanes de la prehistoria. Por mi parte, intentaré una presentación básica, pero la más correcta que se pueda, dejando de lado unos aspectos que pertenecen a la imaginación antropológica de unos investigadores. A pesar de lo que opina la mayoría de mis alumnos, colegas y esposa aquí presente, soy más antropólogo que sociólogo, sobre todo cuando es cuestión de reflexionar sobre lo que constituye quizás realmente mi única especialidad, que es el chamanismo. No obstante, como lo veremos, hay conceptos de la sociología que pueden ayudar a una comprensión del rol del chamanismo y de los chamanes
dentro de las sociedades que recurren deliberadamente a esta práctica como uno de los motores de su cohesión social. Entre aquellos me detendré sobre los de institución y por extensión de control social. Antes de todo, resolvemos la duda que es el chamanismo. En primer lugar, no me parece inútil recordar que lo que llamamos chamanismo solo es un concepto antropológico y no necesariamente una apelación definitiva y sui generis a la cual se refieren las sociedades chamánicas como marco singular de sus representaciones simbólicas. De hecho, bien sabemos que la voz chamán y sus derivados remiten a un vocable tungus, que seguramente designa de un lado un movimiento a la vez de danza y de salto, y por otro lado también contiene la idea de agitación y de confusión. Como concepto, chamanismo remite a algo que en realidad queda mal definido entre los especialistas, los cuales enfatizan a su gusto y preferencia tal o cual aspecto que les parecen relevantes. En realidad, se olvidan que subrayan aspectos que son particularmente sobresalientes para el conocimiento del caso del chamanismo que documentaron la mayoría de las veces mientras varios años de investigación. Por lo tanto, estos aspectos no son obligatoriamente aplicables a todos los casos de chamanismo y pueden volverse estereotipos poco útiles a la comprensión del fenómeno como tal. De ahí una falta de armonía conceptual entre los chamanólogos. Nosotros convendremos que el chamanismo es un sistema destinado ante todo a tratar el infortunio. Por lo tanto, el chamanismo es más que una lógica y una práctica de curación, y se asemeja a la adivinación, a la medicina, a la posesión, etc. También se insistirá sobre el hecho de que tratar el infortunio significa dar sentido y significación al mismo infortunio. Enseguida citaré a Michel Matarazzo, un antropólogo de la medicina, que nos dice lo que será como una advertencia que se quedará nuestro hilo conductor hoy día. Dice: el chamanismo parece jugar y jugarse con los seres humanos y con sus reglas morales y sociales. Evidentemente no debemos detenernos sobre la suerte de personificación del chamanismo aquí propuesta, que no era la intención de Matarazzo. Más bien es el núcleo duro del chamanismo que remite a un lado irreductible e imposible de sintetizar en una teoría universal que prohíbe cualquier afirmación definitiva. Permítaseme una fórmula coloquial: el chamanismo es un fenómeno travieso. No obstante, sería una cobardía intelectual renunciar a cualquier intento para esbozar teorías generales. Es cierto que tales empresas solo son tentativas y, por lo tanto, sometidas en ocasiones a la crítica ácida pero constructiva de los especialistas. Me referiré por mi cuenta a la propuesta teórica básica que es la de Michel Perrin. Este chamanólogo, experto de los guajiros de la Colombia y Venezuela, formuló un marco sencillo que él mismo llama la lógica chamánica. ¿De qué se trata? De tres ejes alrededor de los cuales cualquier chamanismo que sea se alimenta. Son, en primer lugar, una concepción bipolar del mundo y del ser humano. En segundo lugar, un tipo de comunicación particular que se caracteriza del lado del chamán por su aspecto voluntario y controlado. Y en fin, tercer lugar, el chamanismo es una función social y por extensión una institución social. Señalemos que este particular sistema conceptual supone una lógica de intercambios entre ambos polos de la realidad, que es la de la alianza. Es el punto relativo al chamanismo como institución social que siempre más me llama la atención. Quisiera revisarle. Pero, ¿qué es una institución social? Como es de esperar, el concepto de institución es de uso corriente tanto en sociología como en todas las disciplinas de las ciencias humanas. Ello afecta, sin dudar,
su comprensión, ya que produce una suerte de efecto de habituación. En pocas palabras, y ya no quiero revisar todas las acepciones que desempeñaron los sociólogos desde Carlos Marx, Durkheim y Weber, sería mucho tiempo, se subrayará que es un concepto ambiguo. Esta ambigüedad viene del hecho de que o se privilegiará una significación estática, la institución es lo que está establecido y es casi inmutable, o por lo contrario, se preferirá un contenido más dinámico que es también más cercano a su etimología. Sea lo que sea, creo que uno puede también enfocarse sobre la relación dialéctica que une necesariamente a ambas tendencias, la estática y la dinámica. Es decir, afirmar que una institución es, entre comillas, algo que se está siempre constituyendo sobre la base de lo que ya está instituido. No intentaré, una definición original de institución. Por lo tanto, me referiré a una propuesta de un diccionario de sociología debida a la pluma de Galino, que inicia por la aseveración siguiente. Nos dice: la institución es el conjunto de valores, normas, costumbres que con diversa eficacia definen y regulan en forma duradera, independientemente de la identidad de las personas individuales y en general más allá de la vida de estas. Con el hilo conductor del chamanismo, detengámonos sobre unos elementos de esta definición, a decir la verdad, clásica. Aunque esté bien conocido que ningún chamanismo sea dogmático, es imposible negar que remite cada uno de los chamanismos conocidos a un conjunto de valores, de normas y de costumbres. De hecho, cualquier chamanismo auténtico que sea solo es efectivo dentro de un sistema cultural que lo sustenta y por consecuencia dentro de un grupo social que le da sus pautas de acción, de referencia y de representaciones. Por ende, el chamanismo cumple una función que solo puede tener sentido si existe un conjunto sociocultural que le dé significación, normatividad y posibilidad. Dicho de otra manera, solo puede haber chamanismo si existe una cuna conceptual que permita sus discursos, ritos y prestaciones. Al fin y al cabo, su eficacia. Como lo plantea con razón la chamanóloga francesa Robert Amaillon, chamanizar y cumplir con el rol de chamán son cosas del todo distintas. En consecuencia, el chamán debe cumplir con el rol que de él se espera que se cumpla estrictamente dentro de los límites de la sociedad de pertenencia. De no ser así, sus discursos, rezos, ofrendas, actos, etc., sencillamente no tienen sentido ya que no son reconocidos. Ello jugará en contra de él y de la eficacia de su intervención. En breve, sería la institución chamánica que se vería amenazada por el propio chamán, vuelto una suerte de loco cultural. El chamán cumple un rol social importante, tal como lo determina la institución social a la cual pertenece, y que le da los márgenes precisos de su práctica y de sus discursos con los que él puede jugar. Es evidente que cada especialista demuestra su personalidad propia, por lo que no conviene establecer una personalidad típica de los chamanes, y que a partir de esta personalidad expresa y practica su creatividad y con creatividad su arte. Y sí se puede afirmar que los chamanes son unos de los actores privilegiados en cuanto a las elaboraciones socioculturales y también a sus cambios. No es cuestión para mí afirmar que los chamanes solo son unos títeres al servicio servil de sus comunidades, repitiendo vana e indefinidamente sus normas e ideas. Durante mis investigaciones personales, pude apreciar que nunca es el caso y que cada chamán con los que pude trabajar piensa en profundidad tanto sobre su acción como sobre los contextos sociales, morales, cívicos, religiosos y culturales que permiten que sus intervenciones sean posibles y admitidas. Sin duda, los chamanes son uno de los mejores intelectuales y voceros de sus grupos.
Con esta última reflexión abordaré un aspecto importante. Es el de las relaciones sociales que mantiene, destroza o reelabora la lógica chamánica a través de la acción y discursos de sus actores. Con actores me refiero tanto al especialista chamán como a sus consultantes, es decir, a sus conciudadanos. Un chamán nunca es chamán por sí solo y por él mismo. Al nivel del grupo de pertenencia, dejo de lado sus relaciones con el mundo otro, solamente son evidentes y relevantes sus aportes, merced a la relación social que establece con sus coterráneos, considerados como copartícipes. Dicho de otra manera, de él, el chamán, se espera tales comportamientos y tales resultados cuando actúa como chamán. En otros momentos es un hombre o una mujer como cualesquiera, del cual, sin embargo, se puede llegar a desconfiar. Por otro lado, se espera que los consultantes actúen como consultantes. Como institución social, el chamanismo plantea y favorece relaciones sociales y comportamientos recíprocos de ambos grupos de sujetos. Se espera a partir de estas conseguir un resultado socialmente benéfico. Los clientes ven sus infortunios resueltos, el chamán su posición fortalecida, sin hablar de las transacciones económicas, sean intercambios de pollos, gallinas, borregos, dinero, por supuesto, y prestigio, y etc. Pero viene un beneficio para el grupo sobre el cual quisiera detenerme para terminar unos instantes. Se acostumbra generalmente presentar el chamanismo como un sistema de resolución de los infortunios personales. No negaré, por supuesto, este aspecto bastante evidente. No obstante, es menester recordar que el chamanismo supone y sustenta una lógica bastante diferente a la nuestra heredada de Occidente. De hecho, en las sociedades a chamanes se considera que la gran mayoría de los infortunios está provocada por ruptura del equilibrio frágil entre los dos polos de la realidad, entre este mundo y el mundo otro. O las entidades del mundo otro invaden nuestros territorios, en realidad muy limitados, o por razones culturalmente explicadas, los seres humanos cometieron un delito que debe ser enmendado. Vienen también las enfermedades dichas hechadas, es decir, las que son provocadas por actos de brujería o por el mal ojo. Sea lo que sea, el equilibrio duramente obtenido se ve amenazado y la fractura social puede surgir, sembrando desorden, confusión y caos. Como el chamán ocupa exactamente la interfaz entre ambos polos, conoce y puede resolver las tensiones a través de sus negociaciones mágicas. Tal virtud contribuye a restaurar el equilibrio revolcado y fortalecer la cohesión social entre los miembros. Como se puede apreciar, tales intervenciones confieren al chamán un poder y una influencia inmensos dentro de sus grupos, ya que manejan, si no los símbolos, por lo menos los elementos empíricos del orden y del desorden. Más que meros héroes y más que puros chismosos o charlatanes, los chamanes son verdaderos actores sociales que cumplen con el rol de la manipulación al nivel simbólico y al nivel social de las resoluciones y explicaciones que se ubican tanto en este mundo como en el mundo otro. Al nivel social, sus responsabilidades pueden ser inmensas. Y concluiré muy brevemente. El chamanismo abre para el que lo estudia perspectivas interesantes e inagotables. En efecto, obliga a considerar y a respetar sus lógicas propias. Sin embargo, para explicarle, es posible pasar por conceptualizaciones y razonamientos que pueden serle ajenos. Con el concepto difícil y, hay que reconocerlo, controvertido de institución, la sociología me permite considerar el chamanismo como una institución social instituyente e instituida. Es decir, una institución viviente, que se forma, que funciona y que se transforma en sus diferentes momentos.
lo que constituye al chamanismo como un fenómeno propiamente social y por lo tanto objeto en las ciencias sociales. Gracias. Agradecemos las palabras del doctor Michel López-Noy. A continuación está con nosotros Monseñor David Romo Guillén. Él es arzobispo primado de la Iglesia Católica Tradicional México-USA. Tiene la licenciatura en Sagradas Escrituras, un doctorado en Divinidad por la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos, la FIET, con sede en Miami, Estados Unidos. Es fundador del Secretariado Nacional de la Santa Muerte y líder espiritual del culto a nivel nacional. Le damos la palabra a Monseñor David Romo. Muchas gracias, buenos días a todo el auditorio. Ya más bien buenas noches, ¿verdad? Llegamos corriendo. Bien, hermanos, amigos, compañeros, hablar acerca del culto de la Santa Muerte es hablar de un fenómeno que se está dando a finales del siglo pasado y que actualmente en los medios de comunicación se ha dado cierta información y cierta difusión como si esto fuera un nuevo movimiento religioso. La realidad es todo lo contrario. La devoción a la Santa Muerte tiene en México de estar presente a nivel familiar, a nivel personal, cerca de 400 años. Se da precisamente cuando viene la colonización a América, cuando llegan los primeros misioneros, los primeros franciscanos, y empieza a haber ese sincretismo de imágenes y deidades. Se cambia a Tonantzin por Guadalupe, se cambia a Coatlicue por la Virgen María, en fin, viene el sincretismo y viene lamentablemente la imposición de una nueva fe. Mucha gente, muchos estudiosos tratan de relacionar esta devoción con los cultos prehispánicos que se rendían en Amictlantecutli o Mictlantecíhuatl, los dioses del inframundo, o que tenían una serie de fiestas y rituales que para nada se asemejan a la devoción. La devoción actual tiene su antecedente precisamente en esa sincretización, en el culto que se da a los santos católicos romanos, y por lo tanto, durante 400 años permanece en el hogar o en el corazón de muchas familias mexicanas. Nosotros hemos tenido la oportunidad de recorrer toda la geografía nacional, visitando a los devotos, conociendo sus anécdotas, y podemos decirles con toda certeza que esta devoción, contrario incluso a una de las leyendas que dice que nada más se preservaba entre criminales, reos, prostitutas y gente del bajo mundo, pues no es eso más que una leyenda urbana de aquellas épocas que ha trascendido hasta hoy, porque la devoción se da incluso en senos de familias muy encumbradas, que tienen antecedentes históricos de devotos, de devoción, de cerca de más de 100 años. Ya hemos tenido imágenes en nuestras manos, que hemos bendecido, que hemos escuchado las anécdotas familiares donde se dio la herencia junto con todo el patrimonio que podía heredar un abuelo o una abuela, se daba también la imagen y algunas oraciones dirigidas a la Santa Muerte. ¿En dónde viene el colapso o dónde viene precisamente a encajar la Santa Muerte? En la devoción popular, porque fue el pueblo el que la sostuvo. La Iglesia en el siglo XVIII emitió un edicto por el cual prohibía la Santa Inquisición que hubiese imágenes de la muerte cerca de los altares católicos. De ahí se da un antecedente de que la gente quería poner a la imagen de la muerte porque ésta participaba por aquellas épocas, hablamos del siglo XVII, siglo XVI, participaba en lo que se llamaban las procesiones y lo que se llaman hoy las procesiones de Semana Santa, en particular en la procesión del silencio. Recordemos que muchas tradiciones de Europa llegaron a México y se quedaron, entre ellas las procesiones, entre otras también pues las que eran las peregrinaciones, los cultos religiosos, etcétera, de tal manera que podemos nosotros encontrar algunos grabados en el Archivo General de la Nación, donde aparece precisamente participando la canina, como se le llamaba en Sevilla, y se le llama hasta la fecha, a la imagen de la muerte en la procesión de Semana Santa.
Muchas de ellas están coronadas. La más conocida de todas es la de Yanguitlán en Oaxaca, que es donde está una imagen esculpida con corona y que participaba en esas procesiones, ya que salía primero la imagen de la muerte, después salía el Señor del Santo Entierro, después la Virgen de los Dolores y el apóstol San Juan, el que quedó al lado de Nuestra Señora